senadoras y senadores de la Comisión de Asuntos Indígenas. Agradezco la presencia de todos ustedes y también a los medios de comunicación, a las personas que nos ven a través del canal del Congreso. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Comunicación social. Correcto. Con fundamento en lo previsto en los artículos 146 y 147 del Reglamento del Senado de la República, solicito, secretario senador Casimiro Méndez, verifique la existencia del quórum reglamentario de la Comisión de Asuntos Indígenas. Senadora Presidenta, le informo que se cuenta con la presencia de 6 senadores, senadoras y senadores. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 147, numeral 1, del citado reglamento, hay quórum. Gracias, senador. Pues bueno, abrimos la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas. El orden del día de esta reunión ha sido circulada con oportunidad, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 148 del citado reglamento, solicito, senador Casimiro Méndez, le dé lectura a la orden del día. Con gusto, compañera presidenta. Como número 1 tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. 2, aprobación del acta de la reunión anterior. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, baja del senador José Molina Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Morena como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. 5, discusión y aprobación de 3 dictámenes de minutas. 6, discusión y aprobación de 2 dictámenes de iniciativas. 7, discusión y aprobación de 2 dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo. 8, asuntos generales. 9, clausura de la sesión. Gracias, compañero senador. Le solicito amablemente consulte al Pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior y el orden del día. Consulto en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior y el orden del día. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se aprueba el orden del día, compañera presidenta. Gracias, senador. A continuación, doy cuenta al Pleno con el oficio por medio del cual la mesa directiva del Senado de la República comunica la baja del senador Joel Molina Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. De acuerdo con el orden del día aprobado, el siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del Reglamento del Senado, el primer dictamen de la minuta del proyecto de decreto que reforma la fracción 11 del artículo 13 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, devuelto, desechado por la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, que fue distribuido entre las y los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido. Por lo que le solicito, senador secretario, dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos del referido dictamen. Doy lectura. Consideraciones. La propuesta de adición consiste en que se propicie la formación de derecho de los ministerios públicos, jueces y magistrados. No corresponde regularla a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, sino que los requisitos que deben satisfacer los ministerios públicos, jueces y magistrados, tanto del orden federal como del local, son competencias exclusivas establecer a los poderes judiciales federal y local, así como a los órganos autónomos denominados Fiscalías Generales de la Justicia Federal y Local, máxime que la propuesta ya se encuentra satisfecha en otros ordenamientos legales, particularmente en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Resolutivo. Proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma la fracción 11ª del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue. Artículo 13. Apoyar la formación y acreditación profesional de los defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español transitorios. Primero,
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 60 días para hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias de acuerdo con lo previsto en el decreto. Pues bien, está a su consideración. Le solicito, senador secretario, senadora Susana Harp, si tiene algún comentario que hacer, compañero senador Marco Antonio Gama Basarte. De lo contrario, pues le solicito amablemente al senador secretario consulte al pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el referido dictamen. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador secretario. El siguiente punto es el correspondiente a poner a su consideración y aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 del reglamento del Senado, el dictamen de la minuta de vuelta con modificaciones con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre de cada año como Día de la Nación Pluricultural de la Cámara de Diputados, el 4 de abril del 2019, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido. Por lo que le solicito, senador secretario, de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos del referido dictamen. Doy lectura. Consideraciones. Lo referente a declarar el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural ya fue aprobado tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados, por lo que la materia del presente dictamen únicamente versa sobre la modificación que hizo la Cámara de Diputados en el sentido de que en el artículo primero transitorio se sustituya a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, abrogada en términos de lo previsto en el artículo segundo transitorio del decreto que contiene la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2018, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nueva autoridad del Poder Ejecutivo Federal encargada de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo objeto, integración, organización, facultades, atribuciones y funciones tienen relación directa con estos. Resolutivo. Proyecto de decreto. Artículo único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. Transitorios. Primero, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas serán los responsables de organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana e institucional para la conmemoración relacionada con esta efeméride nacional. El segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, senador secretario. Pues este dictamen está a su consideración. Si hay algún comentario que realizar. Pues bien, adelante, senadora. Pues yo nada más lo celebro, qué bueno que hicimos ya este cambio que ocurrió y pues nada, a celebrar este país multicultural y a tener bien claro que las razas no existen entre los seres humanos. Senadora Xóchitl, adelante. Pues realmente sí me parecía increíble que se celebrara el Día de la Raza, ¿no? como un día nacional. Somos muy respetuosos que en España sí suceda, pero yo creo que es importante que el 12 de octubre se reivindique como un Día de la Nación Pluricultural y realmente pues haya ese reconocimiento a los pueblos indígenas vivos. Hoy escuchaba al presidente de la República justamente mencionar el tema del maestro Benítez, en el sentido de pues que siempre ha habido un gran reconocimiento
a las grandes civilizaciones antiguas, pero pocas veces se reflexiona que esas grandes civilizaciones antiguas están vivas, están vigentes, las lenguas ahí están, simplemente pues el pueblo maya, pues ahí están los mayas, ahí están pues obviamente los purépechas, ¿no? Los náhuatl en diferentes lados. Ahora el siguiente paso, aprovechando, sí creo que es muy importante fortalecer al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para lograr este objetivo de hacer que esas lenguas que están en peligro, que por supuesto algunas van a desaparecer porque no hay manera ya, hay 4 hablantes de quiligua, es prácticamente imposible, pero sí por lo menos documentar, aunque se hablen del lado de Estados Unidos, ¿no? Y regenerar donde sea factible hacerlo. Entonces, creo que es un día muy importante para todos los mexicanos, el 12 de octubre, ya con este Día del México Pluricultural. Gracias. Bien, solicito al senador secretario Casimiro Méndez consulte al pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. El siguiente punto, de acuerdo al orden del día, es poner a su consideración y aprobación el siguiente dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido. Le solicito amablemente, senadora secretaria Xóchitl Gálvez, dé lectura al resumen de las consideraciones en que se sustenta y los puntos resolutivos del referido dictamen. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde el 2008 contempla a la igualdad de género como una de las 2 prioridades de la organización, dado que en la actualidad se enfrentan grandes desafíos en temas de desigualdad. Es por ello necesario garantizar que las niñas y mujeres indígenas tengan genuinamente una voz en los diversos espacios políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que ocupen. En nuestro país, históricamente, la mujer indígena ha reclamado su plena participación en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales, a través de distintos movimientos sociales. Es por ello que establecer un día del año como la mujer indígena busca hacer conciencia para que se garantice de forma plena los derechos de ellas. En el Senado de la República aprobamos reformas importantes a la Constitución General de la República en materia de género, adoptándose medidas apropiadas para garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres en la formulación de políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y a todos los niveles, para que se nombren a mujeres en cargos ejecutivos superiores y asegurar que en la legislación y las garantías constitucionales de la igualdad se prevean las medidas especiales para generar oportunidades entre mujeres y hombres, así como para que se fomente la participación de mujeres indígenas en la vida pública del país, particularmente en la elección de representantes ante ayuntamientos en los municipios indígenas de manera paritaria. En ese sentido, de acuerdo con el marco normativo constitucional y convencional, con el fin de que se promuevan y garanticen los derechos y no discriminación, igualdad y participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en la toma de decisiones de nuestro país, es necesario que exista un día de cada año dedicado a la mujer indígena como una forma de reconocer su importante labor en todos los aspectos de la vida nacional. Resolutivo y proyecto de decreto. Artículo único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Está a su consideración, senadoras y senadores. Si alguien tiene algo que comentar. Adelante, senadora. Pues simplemente comentar que hubiera sido también interesante que el mismo día se hablara de la mujer indígena y afromexicana, ¿no? Pero bueno, sabemos que es como algo que apenas está entrando
en el pensamiento de todos los legisladores a partir de la reforma que se logró, porque es también un poco engorroso que haya tantos días y tantos festejos. Y recordarle también, Presidenta, que aunque no sea el tema ahorita, debemos de ver en qué va la iniciativa que presentamos la senadora Xóchitl Gálvez y su servidora para el cambio del nombre de esta comisión, ¿no? Que ya quedamos que no eran asuntos, sino que eran pueblos indígenas y afromexicanos, y también ahí seguimos esperando ese dictamen. Sí, adelante, Pues senadora. no sé si de una vez pudiéramos hacer la modificación del dictamen. Yo no veo mayor problema que sea el Día de la Mujer Indígena y Afromexicana. Creo que en esta comisión tenemos la posibilidad de corregirlo y ya proponerlo hacia el Pleno. Pues sí. Entonces mi propuesta sería que se modificara el dictamen y de una vez se declare como el Día de la Mujer Indígena y Afromexicana. Yo feliz. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, no sé, los compañeros senadores, si tengan algo que comentar, yo creo que sin problema, pero yo también estoy de acuerdo si lo pone a consideración. Senador Casimiro. Yo quiero hacer una intervención. Bueno, el próximo 8 de marzo, pues seguramente va a ser un parteaguas en la historia de este país, en el movimiento de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Y obviamente, yo que nací y crecí ahí, sí quisiera pues dejar claro que en muchas comunidades indígenas, al día de hoy, no se elige a las mujeres como autoridad. Es una cosa todavía de discriminación. En muchas comunidades indígenas se les sigue dando prioridad a la educación a los hombres. Celebro que en la montaña de Guerrero se haya hecho un acuerdo para que las autoridades prohíban la posible venta de las niñas, que se daba de alguna manera convenida, disfrazada por parte de algunos padres. Y sí me parece que ese día vamos a tener que abrir e invitar a muchas mujeres que al interior de las comunidades están luchando por el reconocimiento de los derechos. Me queda claro que no es un tema que pueda venir de afuera, es un tema que tiene que venir de adentro de las comunidades, pero pues muchas veces hay temor, hay miedo, pero si las mujeres no indígenas viven una situación de violencia, lo que pasa dentro de nuestras comunidades es silencioso, es de resignación, es de pensar que ese es el destino, y creo que ahí hay que hacer un trabajo muy profundo. Las casas de la mujer indígena habían sido una opción importante. Ojalá el INPI recupere de manera importante este trabajo, porque pues ahí está una triple discriminación, ¿no? Las mujeres, ser pobres y además indígenas, sí hay un tema delicado y que muchas veces, inclusive al interior de las comunidades, es difícil abordarlo y tocarlo. Entonces, celebro este día para que esos temas se puedan hacer públicos y no espantarnos, no creer que por eso estamos en contra de los usos y costumbres de nuestras comunidades. Pero esos usos y costumbres no los podemos seguir perpetuando de ninguna manera. Adelante, senadora. Sí, yo nada más quería abonar en lo que comenta Xóchitl, porque qué bueno pensar en Parlamento abierto, Xóchitl, porque por ejemplo hay comunidades donde siempre se ha dicho que las niñas se venden, como en San Juan Copala, en Oaxaca, en la zona Triqui, y ellos mismos hace poco presentaron un libro explicando cómo era la boda y explicando cómo desde afuera nosotros lo vemos como si fuera una compraventa, y era muy interesante. Nada más quiero dar un dato porque fue una exposición larga del por qué los papás del novio entregaban un dinero importante o recursos a la familia, y las mujeres de esta comunidad decían:
yo soy una fuerza de trabajo en mi casa y ahora voy a pertenecer a la casa de mi esposo, ¿no? Va a ser mi nueva casa, entonces allá se van a quedar sin una entrada. Y dos, si a mí me va mal porque me trata mal mi esposo, yo tengo la posibilidad de volver. Entonces, tiene muchas aristas y sí, hay que abrirlo porque efectivamente en muchas comunidades sí se da, pero hay otras que desde lejos, desde fuera, desde los ojos mestizos, creemos que está pasando, y luego no es cierto. Entonces, me parece bien de no llegar con un prejuicio, de escuchar todas las posibilidades. Y también yo aprovecho para disculparme, me voy a tener que retirar en un momento más, tengo que ir a un evento de la UNESCO y trataré de volver rápido posteriormente firmar. Gracias. Adelante, senador Marco Antonio Gama. Gracias, Presidenta. Pues estrictamente para sumarnos de manera positiva a esta conmemoración y que precisamente en el entorno del Día Internacional de la Mujer, pues es de felicitar a la propia comisión, a la totalidad de los integrantes de la comisión por esta aportación precisamente para el empoderamiento de nuestras mujeres y concretamente de nuestras mujeres indígenas. Creo que es de destacar precisamente la oportunidad de la resolución de este proyecto para que el 5 de septiembre pues se conmemore precisamente el Día Nacional de la Mujer Indígena y con esto pues buscar seguir creciendo en igualdad de género, en oportunidades y que nuestro país vaya de manera conjunta con hombres y mujeres desarrollándose. Creo que es algo bastante oportuno y que va a permitir precisamente prestar mayor atención a esta conmemoración del 5 de septiembre, mayor atención a las situaciones de desigualdad y opresión que viven las mujeres indígenas, puesto que en nuestro país las mujeres indígenas representan alrededor de 13.2 millones de personas que históricamente han vivido la discriminación, el racismo, la violencia en razón de género, de pobreza y del monolingüismo, colocándolas en situaciones de exclusión, de oportunidades que aumentan las desigualdades. Y creo que es importante manifestar con muchísima claridad que la intención precisamente con esta resolución y la intención de la propia Comisión de Asuntos Indígenas es precisamente revalorar y visibilizar a nuestras mujeres indígenas para seguir en un crecimiento como seres humanos, como personas, en un sector importantísimo en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, senador. Entonces, regresando al tema, queda este dictamen, ¿sí? ¿Cómo queda? Entonces, solicito al senador secretario consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa en los términos que fue propuesto. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador secretario. Y de acuerdo al orden del día, el siguiente punto es el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera y se adiciona un párrafo, ambos al artículo 12 de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas, presentado por el senador José Erandi Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 12 de junio del 2019, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido. Por lo que solicito amablemente a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustenta y el punto resolutivo. Doy lectura. Consideraciones. La composición actual de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas atiende a la necesidad de garantizar una adecuada interlocución entre el Estado mexicano y sus respectivos órganos y los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos de México, atendiendo que el Instituto es un órgano rector en la política que en el Estado mexicano mantenga referente a los pueblos indígenas. En ese sentido,
se coincide con la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que el Instituto y sus respectivos órganos no se deben de entender como representantes de los pueblos indígenas, por lo contrario, deberán de promover la representación propia de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo sus instituciones internas dentro del marco constitucional, sin que ello implique que la conformación de la Junta de Gobierno de la institución deba haber más representantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, pues su objetivo de conformidad con la exposición de motivos de la ley LINPI, como se expuso, es de coordinación con otras instituciones de gobierno de manera que promuevan y destaquen la importancia de las estructuras representativas de los pueblos indígenas, sus formas de autogobierno y libre determinación. Es por ello que, contrario a lo que expone la propuesta de adición al artículo 12, fracción 3 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la razón de ser de la Junta de Gobierno de dicha institución tiene como finalidad garantizar la representación de los diversos órganos del Estado mexicano para el diseño de las políticas en materia indígena. Y en ese caso de aprobarse la iniciativa en sus términos, se dejaría de observar el objetivo por el cual fue creada la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la cual no es viable y, como se dijo, debe desecharse. Además, la propuesta de adición en los términos planteados no especifica de manera puntual quiénes de dichos representantes que integran el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas formaría parte de la Junta de Gobierno, es decir, ni de los sectores indígenas afromexicanos, académicos de investigación, especialistas en materia indígena, de organizaciones indígenas, de la población indígena migrante residente en el extranjero, de la mesa directiva de las comisiones de asuntos indígenas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, por cada uno de los gobiernos de las entidades y entidades federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades indígenas, y de organismos internacionales especializados en la materia, circunstancia que deben estar precisas, pues el hecho de que la propuesta sea en el sentido de igualdad de número de integrantes que la representación conformada por las Secretarías de Estado no implica que todos los sectores integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas se verán representados en la Junta de Gobierno. Resolutivo primero, se desecha la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley 3 y adiciona un párrafo ambos al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas por los fundamentos y motivos expuestos en la parte considerativa del presente dictamen. Segundo, archívese el expediente de la iniciativa con proyecto de referido en el contenido del presente dictamen como asunto total y definitivamente concluido y descárguese de los registros de las comisiones de asuntos indígenas y de estudios legislativos primera. Gracias, senadora secretaria. Pues está este dictamen a consideración. De lo contrario, solicito amablemente al senador secretario Casimiro Méndez consulte el pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador. El siguiente punto es el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentada por una servidora del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista el 13 de febrero del 2020, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que solicito amablemente a la senadora secretaria Xochitl Gálvez dé lectura al resumen de las consideraciones que se sustenta el punto resolutivo. Gracias, presidenta. Doy lectura. Consideraciones. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas estipula que la administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional como órgano colectivo de gobierno, así como que se integrará con 100 representantes de la Administración Pública Federal, de los cuales uno es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que se refiere dicho dispositivo normativo fue abrogada en términos de lo previsto en el artículo 2º transitorio del decreto que contiene la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018. En ese sentido, con la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
se constituyó una nueva institución del Poder Ejecutivo Federal encargada de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo objetivo, integración, organización, facultades, atribuciones y funciones tienen relación directa con estos. De ahí que es necesario que un representante del INPI forme parte del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que lleve a cabo las funciones correspondientes previstas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Resolutivo. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 16, inciso 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue. Artículo 16. El Consejo Nacional se integrará con 7 representantes de la Administración Pública Federal, 3 representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas y 3 representantes de instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas. Los representantes de la Administración Pública Federal son los siguientes: del 1 al 5 queda como está. 6, un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Transitorio, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, senadora secretaria. Pues este dictamen está a su consideración. Si no, pues solicito amablemente al senador secretario Casimiro Méndez consulte al pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Gracias, compañera presidenta. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, compañera presidenta. Gracias, senador secretario. De acuerdo al orden del día, el dictamen del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que en el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía se respeten los derechos de las comunidades aledañas que se han manifestado como pueblos indígenas para preservar a sus tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a la consulta previa, libre e informada y el respeto de sus formas de organización y de sus autoridades, presentado por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del 10 de septiembre del 2019, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada que permitió conocer su contenido, por lo que le solicito amablemente a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez Ruiz de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustenten los puntos resolutivos. Muchas gracias, presidenta. Consideraciones. Existe evidencia de que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía tendrá injerencia en los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonantitla, pertenecientes al Estado de México, siendo indispensable que se proporcione toda la información a los pueblos y comunidades indígenas para realizarlo y que todas las autoridades, en este caso el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como la Defensa Nacional, cumplan con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los instrumentos internacionales aplicables y con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictadas en la materia que nos ocupa, así como que se observen en la medida de lo posible con las recomendaciones de los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas en materia indígena y con las recomendaciones generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este aspecto. Resolutivo. Primero, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias garantice y promueva los derechos fundamentales de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonantitla, pertenecientes al Estado de México y que corresponden al área de influencia directa del Aeropuerto Internacional, en la construcción de este Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, tomando en consideración los estándares que en materia de consulta existen en el ámbito nacional e internacional, así como para que se les informe sobre los beneficios de esta obra y los daños, impactos a sus tierras y medio ambiente, en su caso, les puedan ocasionar y cómo serán compensados. Segundo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de la Defensa Nacional,
para que en virtud de sus facultades y en el ámbito de sus competencias respeten, protejan, garanticen y promuevan el derecho fundamental de preservar la integridad de las tierras y o compensar en estas en caso de sufrir una afectación total o parcial de los pueblos, comunidades indígenas de los municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, pertenecientes al Estado de México y que corresponden al área de influencia directa, en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía, debiendo vigilar en todo momento que se cumplan los parámetros necesarios para la protección del ambiente, así como la conservación y mejoramiento del hábitat. Gracias, secretaria. Está este dictamen a su consideración. Si hay algún comentario que realizar, adelante, senadora secretaria. Pues yo fundamentalmente agradecerle a esta comisión que aprueben este punto de acuerdo. No tiene más que la intención de que se cumplan con los estándares de consulta. Sabemos de la construcción de este nuevo aeropuerto. Ha habido inquietud de algunas comunidades. De hecho, se han interpuesto algunos amparos que en este momento están suspendidos y fundamentalmente lo que reclaman es eso, el derecho a la consulta. Creemos que si se hace de una manera adecuada, este proyecto pues, tendrá un buen fin. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, senador. Gracias, presidenta. Igualmente, pues para sumarnos a la dictaminación en positivo de este punto de acuerdo, invitar también a mis compañeros y compañeras para que lo podamos votar por unanimidad y como algunos datos menciono que nuestro país ratificó en 1990 el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y triviales. 21 años después reformamos nuestra Constitución a fin de fortalecer los derechos de los pueblos y personas indígenas, reconociendo y garantizando su libre determinación, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada. El derecho a la consulta previa tiene una importancia capital, en tanto se encuentra interconectado con la protección de otros derechos colectivos. En este sentido, la garantía de este derecho es necesaria para la preservación del derecho a la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, identidad cultural. El gobierno federal pues, ha manifestado precisamente tener un trato preferente para nuestros pueblos indígenas y creo que con la aprobación de este punto sentamos un precedente importante, ya que a través del presente exhorto recordamos la importancia capital que debe tener, respetar, proteger y garantizar el derecho a los pueblos indígenas. Creo que es una buena determinación de esta comisión y que va a sentar un precedente importante para las consultas previas a cualquier proyecto. Es cuanto, presidenta. Adelante, senador Casimiro, secretario. Desde luego que el grupo parlamentario de Morena abraza y apoyaremos este dictamen. Creemos firmemente que hoy las condiciones del país, los tiempos de libertad, de diálogo, nos dan precisamente las posibilidades y las condiciones de consultar con nuestros pueblos y comunidades indígenas todo tipo de infraestructura que pretenda realizarse en sus territorios. No son los tiempos del 2000, del periodo de 2000. Cuando yo recuerdo que costó mucha sangre no consultar a los pueblos y me estoy acordando en estos momentos de San Salvador Atenco. Querer meter a capricho, con todo rigor, con todo el peso y la fuerza del Estado, someter a unos ejidatarios para, sin consulta alguna, tratar de imponer un decreto. Y desde luego que por eso hoy nuestro grupo parlamentario asume y apoyaremos este dictamen. Gracias. Claro que sí, me sumo. Vamos a apoyar este dictamen. Entonces, consultamos, secretario, al pleno de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el dictamen en comento. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta.
Gracias, senador secretario. Y pues bien, continuando con el orden del día aprobado, el siguiente punto es el dictamen del punto de acuerdo por el que el Senado de la República se manifiesta a favor de la conmemoración de los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas, presentado por el senador José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario de Morena el 14 de noviembre del 2019, que fue distribuido entre los senadores integrantes con la anticipación adecuada y que permitió conocer su contenido, por lo que le solicito amablemente a la senadora secretaria Xóchitl Gálvez Ruiz de lectura el resumen de las consideraciones en que se sustente el punto resolutivo. Muchas gracias, Presidenta. Doy lectura. Consideraciones. La Cámara de Senadores es una institución que, además de llevar a cabo el quehacer legislativo correspondiente, promueve los derechos humanos y fundamentales de todas las personas en nuestro país. En este caso, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la propia identidad e integridad cultural y al patrimonio cultural tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y de sus miembros y para transmitirlo a las generaciones futuras, entendiendo a dichos pueblos indígenas como los que habitaban en el actual territorio nacional antes de iniciarse la colonización y tomando en consideración el arduo proceso que vivieron antes y durante la colonización, que involucró la constante lucha entre la cosmovisión indígena y la visión europea del medievo. Esa suma de visiones dio como resultado parte de la idiosincrasia de México actual. Es por ello que rememorar la resistencia de los pueblos indígenas resulta importante para dignificar el pasado histórico que nos precede como una nación, recordando que la cultura mexicana es la suma de todo un conjunto de procesos históricos. Resolutivo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la conmemoración de los 500 años de la resistencia de los pueblos indígenas. Es todo, Presidenta. Gracias, senadora secretaria. Pues este dictamen está a su consideración. Sí. Adelante, senadora. Bueno, pues antes que nada, creo que sí es importante conmemorar. A mí me gustaría hacerlo desde una visión más, pues menos ideológica y entender pues, que los que hayan cometido algún acto pues inadecuado hace 500 años, pues es en el contexto de conquistas o sea, si leemos la historia en Europa, pues los españoles fueron colonizados 700 años. Y la historia de la humanidad ha sido una historia de muchísima violencia, de poco respeto. Y yo lo único que quisiera dejar claro es que hoy en México hay pueblos indígenas que no eran parte pues que hoy se han migrado hacia nuestro país, proceso de otras guerras como lo que pasó en Guatemala, ¿no? O sea, no necesariamente son originarios de México, pero que ahora son 7 pueblos indígenas de origen maya, y este territorio pues se ha ido reconformando con los procesos migratorios y algunas aportaciones positivas también se han dado de estos procesos violentos, y creo que pudiéramos sí dejar claro cómo se dio esta conquista. Ninguna conquista, por supuesto, es fácil ni sencilla, pero después de 500 años aquí estamos, los pueblos han resistido y quizá para mí lo más relevante sería también pues la discriminación persistente al día de hoy, o sea, ya por los mexicanos hacia los pueblos y comunidades indígenas. O sea, esta discriminación en muchos temas, en el tema del presupuesto, en el tema de la procuración y administración de justicia, sigue habiendo injusticias. Entonces creo que pues sí va a ser muy interesante esta reflexión, y también qué ha hecho la política indígena para reducir estos rezagos, porque sí podemos condenar el pasado, pero creo que el presente también tiene mucho que hacer todavía para resarcir toda esta marginación y discriminación que han sufrido los pueblos. Entonces, yo celebro que en este marco de los 500 años podamos hacer una reflexión de altura sobre pues esta llamada conquista
que pues sí, definitivamente dejó una estela de muerte pero no sé quién más nos hubiera conquistado, no sé si no hubieran sido los españoles, a lo mejor hubieran sido los ingleses, pero pues aquí estamos y también sería importante que el mundo conozca lo mucho que los pueblos indígenas de América le aportaron a la humanidad, como el tomate, como el maíz, como tantas y tantas cosas de la cultura. Entonces, bueno, estaremos listos para hablar y reflexionar sobre esta conmemoración de los 500 años. Senador Gama, ¿algún comentario? Pues bien, secretario Casimiro. Yo creo que sería importante conceptualizar el tema de la conquista, más bien sobre la resistencia, no como un proceso histórico acabado, no como un proceso histórico cerrado. Lo rescata bien la compañera Xóchitl, sino como un proceso histórico vigente, permanente, sobre todo reconociendo esa deuda histórica. A veces queremos cerrar esa deuda histórica con el borrón y cuenta nueva. Reconocer el borrón y cuenta nueva me parece que es algo de lo más injusto también que podemos aplicarle a nuestros pueblos indígenas, porque cerrar ya la posibilidad de todo pasado que reivindique las causas de los pueblos indígenas es continuar dejándolos en el olvido, es continuar dejándolos sin presupuesto, es continuar dejándolos sin la posibilidad de la construcción de un modelo educativo propio, es dejarlos sin la posibilidad de que sean ellos quienes construyan y reconstruyan su visión, su pensamiento, su filosofía. Yo no me arriesgaría a pensar qué hubiera sido si México hubiera crecido solo. Ese es un tema, que pudiera darse para filósofos, para otro espacio, para otro momento, pero sí reconocer que nuestros pueblos indígenas florecieron en astronomía, florecieron en arquitectura, florecieron en medicina. Yo, como maestro de educación indígena allá de Michoacán, muchas veces me quedaba sorprendido cuando de pronto en algún libro de texto se enseñaba que algún personaje histórico en el pasado les enseñó a elaborar cierta artesanía a ciertos pueblos indígenas. Y tú dices, ¿en serio? Pues si nuestros antepasados manejaban la herbolaria, manejaban la astronomía, y nos dicen que fue una gran ventaja que nos hayan venido a traer esta artesanía. A mí se me complicaba mucho entender eso. Y bueno, pues yo diría que es un paso el que estamos dando. Precisamente ayer se llevó a cabo un enfrentamiento directo entre comuneros de la población de Cheranástico con el municipio de Paracho, en este conflicto de no reconocer aún el presupuesto directo para la comunidad de Cheranástico, y que son escenas que al final de cuentas no queremos ver, son escenas que quisiéramos que no volvieran a repetirse. Le apostamos al diálogo. Nuestra apuesta es sobre todo al diálogo, al entendimiento, y que sí, reconocer la resistencia de nuestros pueblos indígenas, pues es darle esa posibilidad al derecho al manejo de sus propios recursos, a su presupuesto. Ya lo decíamos, cuando una comunidad tiene presupuesto, tiene recurso, le reconocemos esa posibilidad en salud, en vivienda y en educación. Gracias. Pues bien, secretario Casimiro Méndez, le pido de favor amablemente consulte al Pleno de esta comisión. En votación económica, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Gracias, compañera presidenta. Consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Las y los senadores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Sí se aprueba, senadora presidenta. Gracias, senador secretario. Continuamos con asuntos generales. Si algún integrante de esta comisión desea tratar algún asunto, tiene el uso de la palabra. En caso de no existir algún asunto, pues bien, agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión ordinaria
conjuntamente con lo previsto en el artículo 141, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, se dan por concluidos los trabajos correspondientes. Por su participación y atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Sí, gracias, igualmente.